Bienvenidos a este webinar de ETAP, dando continuidad a una serie de webinars que hemos estado transmitiendo para México y Latinoamérica. Y pues bueno, un gusto recibirlos. Iniciamos confirmando quién es ETAP. ETAP es una plataforma integral que cubre todo el ciclo del sistema eléctrico, desde el diseño hasta la operación, ¿no? Esto es especialmente relevante el día de hoy, donde hoy ya no basta con diseñar, sino que necesitamos validar el comportamiento real del sistema. El día de hoy tenemos el gusto de presentar cómo ETAP puede ayudar a México a introducir más energías renovables de forma segura y cumpliendo con la nueva regulación de México, ¿no? Sabemos que actualmente México atraviesa una etapa de mayor énfasis en control, confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico, ¿no? Especialmente para proyectos de generación mayor a 1 megavatio, ya sea en esquemas de autoabasto, generación en sitio, sistemas aislados, microgrids industriales, sistemas híbridos renovables, ¿no? La regulación actual pone el foco en que los proyectos no pongan en riesgo la operación del sistema eléctrico, aún cuando sean privados o estén detrás del medidor. En este webinar lo que vamos a abordar es cómo proyectos de generación en sitio arriba de 1 megavatio en México, particularmente cuando incorporamos energías renovables e híbridas, ¿vale? Nos vamos a enfocar en cómo diseñar, simular y operar estos sistemas de forma segura y alineada al nuevo entorno regulatorio. Me presento, soy Clara Patiño Quintero, estoy en el área de la región de México y Centroamérica, como encargable todo lo que es el área de renovables, y junto conmigo está el ingeniero Marco Astúa, nuestro director de ventas LATAM. Entonces, hoy vamos a estar con ustedes compartiendo este apasionante tema con esta agenda, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿No? El tema del marco regulatorio, la ley del sector eléctrico, el cómo vamos a trabajar diseños y estudios en ETAP, cómo vamos a pasar del estudio al mundo real y sobre todo las ventajas de un control basado en diseño contra un control basado en lógica. Esa es nuestra agenda de hoy. Bienvenido, Marco. Gracias. Gracias. Pues bueno. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Marco. Estoy segura de que vamos a ampliarles todo este entorno de renovables. Y pues bueno, vamos a iniciar con el tema de qué es ETAP, ¿no? Yo les decía hace ratito una plataforma, pero es una plataforma de software eléctrico líder, ¿no? Aquí podemos ver algunos números que nos respaldan por estos 40 años de experiencia siendo parte de Schneider Electric. Y pues hoy trabajamos con más de 25,000 clientes a nivel global, con clientes, cientos de miles de licencias ya activas. Lo que realmente nos diferencia es pues nuestra plataforma de gemelo digital eléctrico, que muchos de ustedes ya nos ubican por esa parte, y lo que va a permitirles a nuestros clientes diseñar, construir y operar sus sistemas eléctricos con mayor precisión, eficiencia y confianza, ¿no? Además, entendiendo que cubrimos todo el ciclo de vida del sistema eléctrico, desde la ingeniería hasta la operación, en industrias clave como energía, industria, data centers y renovables, ¿no? Aquí lo que reflejamos es una historia sólida, ¿no? Soporte, ¿no? Además, garantía, ¿no? O sea, aquí hablamos de 40 oficinas en todo el mundo y más de 950 personas apasionadas, y una de ellas soy yo. De verdad me apasiona mucho esta plataforma, que sé que ha cambiado y va a poder cambiar muchos proyectos y mucho tema aquí en la industria. Entonces, aquí, ¿no? Este es el panorama energético actual. Uno de los aspectos más importantes al elegir una solución es saber quién más ya la está usando, ¿no? Y aquí es donde TAP realmente destaca. Los principales actores de la industria a nivel mundial confían en nuestra tecnología. Estamos presentes en todo el ecosistema eléctrico, desde generación, transmisión y distribución, hasta sectores como industria, transporte, data centers y energías renovables, ¿no? No estamos hablando de implementaciones aisladas. Trabajamos con algunas de las empresas más grandes y exigentes del mundo. Ajá.
Y de hecho, las 10 principales compañías de diseño eléctrico ya utilizan ETAP y el 90 también corren sus estudios con nuestra plataforma. Entonces, esto demuestra que TAP no solo es una herramienta, sino un estándar de confianza para proyectos críticos, para el cual vamos a revisar, ya entrando en materia, Marco, el contexto, ¿no?, actual en el que nos vamos a enfocar en este webinar. Muchas gracias, Clara. Y bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse en este webinar. Empezaré primero por hablar de la situación en México, pero que en realidad afecta a gran parte de Latinoamérica en general, ¿no? Hemos visto que a nivel general hay un aumento en la demanda, principalmente en el caso de México, en la zona fronteriza, gracias al aumento y el nearshoring y demás crecimientos industriales, lo que produce también un desabasto comparado con el rate de generación que hay en México, aproximadamente de 1.8 contra 3.5 de crecimiento o aumento en la demanda de forma anual. Un problema muy conocido también en México es el tema del suministro de potencia en algunos de los parques industriales. Es uno de los diferentes elementos que hace que se limite parte de la inversión que pudiera entrar en México debido a que no hay una suficiente cantidad de energía para abastecer a estos polos de desarrollo o a estos parques industriales con la energía que necesitan para poder operar completamente, ¿no? También encontramos un aumento en la electromovilidad. Cada vez vemos más y más vehículos eléctricos, pero no solamente vehículos personales, sino vehículos de flotilla, de empresas que ya se están pasando a flotillas eléctricas con el fin de descarbonizar sus operaciones y su alcance 2. También una aceleración, no solamente a nivel de empresas, como estábamos hablando, sino a nivel país, de compromisos de poder llegar inclusive al 35 o 38% de energías limpias para el 2000. Actualmente México anda rondando los 20 y poco por ciento de energías renovables 100% o por lo menos energías limpias que le llamamos. Y hay un gran trecho para poder llegar a este número de 35% de energías renovables para 2030. Y por último, por supuesto, eh, todo este panorama afecta o por lo menos compromete la estabilidad de la red. Y por eso es que aunque estemos hablando de que necesitamos más generación, más energías renovables, más electromovilidad, la realidad de las cosas es que todo afecta a la red y la vuelve más, por decirlo mínimo, compleja, ¿no? De ahí que entonces, para el año pasado, se aprobó una serie de leyes en las que se crean la Comisión Nacional de Energía, donde se modifican parte de los hidrocarburos y se modifica parte de las regulaciones y aparecen nuevos modelos en el mercado que ya muchos de ustedes probablemente conozcan si están en este webinar. Como estaba hablando Clara inicialmente, pues nos vamos a concentrar un poco más en los modelos de autoconsumo interconectado y autoconsumo aislado, ya que representan eléctricamente un desafío mayor que en la generación distribuida, que por ley, tanto por regulación como por la parte eléctrica, es un poco más sencillo y con menor riesgo. Cuando hablamos de sistemas que necesitan más energía, que necesitan resiliencia, que necesitan compensar sus, eh, sus partes de renovación, de aumento de carga y que necesitan también respaldar esas operaciones, estamos hablando de modelos matemáticos y modelos de eléctricos mucho más complejos en el que tenemos que tomar en cuenta una serie de requisitos para ello, ¿no? Si quieres, podemos hablar un poco de los requisitos acá, claro. Entonces, algunos de ustedes estarán familiarizados con lo que es el permiso A7, el cual es el permiso en el que, o más bien la solicitud de permiso en la que la CENER, a través de la CNE, coloca los requisitos mínimos para poder solicitar un permiso para generación de autoconsumo para arriba de los 700 kilowatts, ¿no? Lo típico que se va a poner en este tipo de permisos, ¿qué va a ser? Pues un unifilar completo, un unifilar donde se venga en sí la infraestructura eléctrica, es decir,
algo que nos permita decir dónde está el punto de acometida, cuáles son los sistemas que vamos a colocar, cuáles son los DERs, el DER refiriéndome como a un recurso energético distribuido, hablando de batería, solar, etcétera. Las especificaciones técnicas de los mismos, no solamente a nivel de los DERs, sino también de los elementos eléctricos que están en el mismo, el diseño y comportamiento de una microgrid, o sea, si vamos a tener abasto aislado, si vamos a tener inyección a la red, si va a ser puramente peak shaving, si va a tener, si va a tener también aislamiento, en sí todo lo que corresponde a la funcionalidad o a la operación. Y bueno, o más otros documentos que están en el estudio, pero lo que no se ve en el permiso es todo lo adicional que tiene que estar para asegurar que esa implementación sea hecha de forma correcta. Hablamos de cómo va a ser mi calidad de la energía a la hora de incrementar, qué sé yo, 1 mega, 2 megas, 5 megas de energía solar. Va a cambiar mi cortocircuito, va a cambiar la celda que va a tener esa energía, va a poder aguantar la potencia que va a entregar, va a poder tener, va a tener la capacidad de coordinarse con los elementos aguas arriba cuando el flujo de potencia es positivo o negativo. ¿Cómo va a ser mi flujo de carga? ¿Cómo va a ser mi evaluación de armónicos? ¿Voy a poder cumplir con código de red? ¿Cómo va a ser mi sistema? O sea, cuáles son los elementos que voy a mapear? ¿Cuáles voy a monitorear? ¿Cuáles voy a controlar? ¿Qué pasa cuando me desconecto de la red? ¿Voy a poder abastecer mi operación con la energía que tengo disponible? ¿Con mi generador? ¿Con mi batería? ¿Con mi solar? Todas estas preguntas, si bien no están en el formulario, son necesarias de contestar a la hora de diseñar o implementar una microred en sitio. Las empresas típicamente diseñan sobre este tipo de elementos para poder dar una certeza de que hay. Sin embargo, no todas las empresas y no todos los clientes entienden a veces todas las complejidades o todos los elementos que hay que sacar. Entonces, si podemos resumir en el siguiente slide, podemos considerar que una microgrid en sí no es que sea un tema complejo, sino que tiene muchas aristas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar y operar la misma. Si vamos a tener, muchos de ustedes probablemente conozcan las aplicaciones de peak shaving, de una batería, o una aplicación de tariff management, o inclusive han escuchado que, por ejemplo, una batería puede ser de respaldo y que se puede estar completamente de la red. Sin embargo, todo el análisis que hay para poder dimensionar correctamente cada uno de los diferentes elementos que queremos o se podrían tener en una microred varían de sistema a sistema y requieren más o menos requisitos. Entonces, estamos aquí en la parte izquierda, estamos mostrando los diferentes elementos que puede tener una microgrid estándar independientemente de la tecnología. Y, claro, si quieres, estás. Y por supuesto tenemos lo que corresponde al manejo de cambios. ¿Qué pasa si yo necesito cambiar algo en mi microred? Vamos a suponer que voy a dimensionar con una batería de 1 megawatt. ¿Cómo se comporta mi sistema? ¿Cómo voy a hacerlo si lo hago con 2 megas, con 3 megas? ¿Qué pasa si necesito hacer smoothing o curtail, que son funciones que se mandan a los diferentes inversores de energía solar? ¿Qué pasa si adicional al tema de peak shaving quiero también saber si cuando estoy entregando mi máxima potencia, mis relevadores no se van a disparar, mis relés no se van a disparar? ¿Cómo yo sé que la energía que voy a entregar con mi batería y con el solar cumple con el estudio de factibilidad y me asegura entonces que el monto económico realmente corresponde a eso que estoy planeando originalmente? Para eso nosotros tenemos ETAP Grid. ETAP Grid es nuestra plataforma en donde no solamente hacemos un modelamiento de la batería o del solar, sino que integramos diseño eléctrico y de control dentro de una misma plataforma, que es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Adelante, Clara. Clara, no te escuchamos. Ah, adelante. Sí, yo ya aquí hablando. Gracias, Adelante. Marco. Justo lo que compartes, ¿no?
hablamos de una fuente de datos unificada. El valor principal de TAP, ingenieros y todos los que nos acompañan el día de hoy, es que trabaja sobre un solo modelo eléctrico, en donde vamos a poder ejecutar múltiples estudios y conectar la ingeniería con la operación, ¿no? Aquí vamos a ver uno de los conceptos más importantes, una fuente de datos unificada. Hoy en día, el gran reto, sobre todo en los microgrids, ¿no? Y en las plantas de generación, no es solo diseñarlas, como bien nos compartías, Marco, sino mantener consistencia entre el diseño, la operación y la optimización. Aquí es donde entra el gemelo digital, ¿no? Que se convierte en el núcleo de toda la plataforma. Todo comienza con un modelo digital del sistema que va a representar fielmente la infraestructura de área eléctrica, pero lo más importante es que este modelo no es estático, ¿no? Va a evolucionar continuamente con la operación en el tiempo real. Entonces, aquí del lado izquierdo vemos el entorno de ingeniería donde se modela el sistema. Ese mismo modelo se alimenta sin reprocesos ni pérdidas de información, la plataforma de monitoreo y operación que vemos del lado derecho. Entonces, esto nos va a permitir una conexión directa entre lo que diseñamos y lo que realmente está sucediendo en el sistema. Además, este enfoque va a habilitar capacidades avanzadas de simulación y predicción. Esto nos va a permitir anticipar eventos, optimizar desempeño y tomar decisiones, yo le llamo, más informadas, decisiones inteligentes. Entonces, estamos pasando de tener sistemas aislados a una plataforma integrada. Todos usan la misma fuente de verdad. ¿Vale? Entonces, aquí, por poner un ejemplo, imaginen un sistema con solar, batería y diésel sin un controlador. Cada fuente podría reaccionar de forma independiente y generar, ¿qué? Pues una inestabilidad. Entonces, aquí hablamos de dos controladores, el PPC y el UGrid. El PPC para cuando estamos hablando de ser un productor de energía, ¿no? Y el tema de un UGrid es el autoconsumo. Entonces, aquí hablamos de fácil de diseñar, ¿no? En esta sección vamos a hablar de la fase de diseño y uno de los principales beneficios es que el proceso realmente es fácil e intuitivo, ingenieros. Con ETAP podemos modelar la microgrid directamente, agregando elementos de control de forma visual dentro del mismo entorno. No solo se trata de dibujar el sistema, sino de incorporar desde el inicio la lógica de operación. Además, los ajustes del controlador, que vamos a ir viendo poco a poco, se pueden ir configurando de manera muy sencilla, lo que va a reducir significativamente, el tiempo de ingeniería, ¿no? También vamos a poder definir escenarios de despacho basados en reglas, lo que nos va a permitir simular cómo debería comportarse el sistema bajo distintas condiciones, como cambios en la demanda o variabilidad de las renovables, ¿no? Y otro punto importante es el acceso a la biblioteca completa de DERS, que esto va a facilitar la incorporación de recursos como batería solar o generación distribuida. Aquí recuerden que somos agnósticos, entonces sí tenemos una biblioteca muy completa, ¿no? Y en proyectos existentes incluso podemos agilizar el levantamiento de información en sitio utilizando nuestras herramientas como la etapa, que también más adelante la vamos a ver, ¿no? Y que vamos a entonces, con esto lo que buscamos es simplificar el diseño, pero sin perder detalle ni precisión, integrando todo desde el inicio dentro del gemelo digital para ahora sí pasar al tema de análisis. ¿Cómo sería este paso, Marco? Gracias, Clara. Bueno, primero que nada, nosotros tenemos como herramienta de diseño, naturalmente, tenemos varias herramientas que nos permiten diseñar e implementar el gemelo digital de una manera fácil. Con nuestro menú podemos ir agregando transformadores, barras, la utility, conexiones. Como bien mencionaba Clara, tenemos una amplia librería de diferentes elementos y diferentes marcas precargadas que ya tienen información sobre su impedancia, sus datos de placa, diferentes informaciones importantes que corresponden. De ese diseño, eléctricamente hablando, vamos a poder realizar diferentes configuraciones según lo que vamos requiriendo. Tiene algunas librerías precargadas y podemos ir, como se ve en la pantalla, podemos ir simulando diferentes flujos de carga para saber que en diferentes escenarios cómo se va a comportar el sistema a nivel eléctrico.
¿ok? Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos fuentes de eólica, tenemos direccionamientos positivos, negativos, y podemos realizar muchos estudios como caídas de voltaje, saber si realmente las conexiones como las tenemos se pueden, representan algún tipo de problema, cumplen con mi cortocircuito, cumplen con mi coordinación de protecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esto estamos hablando de la parte eléctrica, pero en el siguiente slide podemos ver, en este slide podemos ver que no solamente en ETAP podemos diseñar lo eléctrico, sino también la parte de control. ¿Cómo ponemos esto? Pues simplemente agregamos un controlador como el que se ve en la imagen de la izquierda, y ese controlador es un microgrid controller que ya viene con las funciones que vimos arriba precargadas a las funciones de peak shaving, de tariff management, de reglas de inyección cero, por ejemplo, de aislamiento, de lo que corresponde a control de potencia activa, reactiva y muchas otras ventajas que una microgrid puede tener. ETAP lo simplifica en un modelo de control como el que estamos viendo a la derecha. El primer paso va a ser simplemente saber cuáles son los elementos que van a interactuar con mi microcontrolador, es decir, los elementos que van a ser, sean monitoreados o sean controlados, como se ven ahí, y de esa manera puedo saber, o sea, mi controlador va a tener capacidad de entender cuáles son los elementos con los que va a interactuar y cuáles informaciones van a poder tener desde el sitio, o sea, desde el elemento de físico que va a poder tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones. Entonces, en el siguiente slide, podemos ver que no solamente estamos configurando en sí cuáles elementos son comunicados o controlados, sino que vamos con cada uno de los elementos definiendo los aspectos más importantes, como cuáles. Podemos hablar que si tenemos, por ejemplo, en este caso que tenemos dos controladores de batería, Storage 1 y Storage 2, le podemos definir a cada una de las baterías su potencia, su almacenaje, pero también cuánto va a ser el mínimo state of charge o tipo de carga recomendado por el fabricante o el máximo state of charge, cuál va a ser el rate de descarga, cuál va a ser carga activa o de carga reactiva y viceversa, de descarga activa o reactiva. Configuro mi sistema de almacenamiento para que el software entienda precisamente, no solamente como un tema de conexión y desconexión, sino que tome en cuenta los parámetros eléctricos de la misma. Punto importante, todo este diseño a la hora de que lo estoy haciendo me va a servir también para ser parte de los requisitos que me pide la 7 del diseño del diagrama unifilar y la filosofía de control. En la parte derecha podemos también seleccionar varios de los posibles elementos que queremos que nuestra microred contemple a la hora de ser implementada. Por ejemplo, el Economic Dispatch. Podemos decir cuándo es que mi energía es más barata de enviar hacia la red y tomo en cuenta no solamente la energía solar, sino también de generadores. También puedo hacer la parte de smoothing, que es suavizar la curva de generación de una fuente intermitente como la solar o la eólica. Puedo también determinar que sea un elemento de control de potencia reactiva, utilizando el cuadrante de mi batería para poder inyectar también energía reactiva y poder estabilizar la red. Puedo también hacer lo que corresponde a peak shaving, por supuesto, y a todas las otras funcionalidades de aislamiento que también hay en este mundo de las microredes, ¿no? Entonces, si quieres, cuando ponemos una en ETAP, lo importante es que es muy sencillo configurar estas condiciones. No son programadas, sino que son configuradas. Y esto también puede utilizar no solamente funciones estándar de una batería o de un solar, sino que también puedo controlar mis cargas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me desconecto de la red eléctrica y necesito que mi generación, porque no tengo para poder sostener toda mi operación, pero necesito que mis cargas críticas se mantengan todavía con energía, lo que el controlador tiene la capacidad de definir cuánta carga específica necesito sacar de operación con base en la generación actual y de esa manera hacer que el sistema no caiga en una inestabilidad. Bien saben ustedes que uno de los problemas del aislamiento
de la red es que cuando se va a la red se utiliza la energía dentro de la micro red, la generación no siempre va a estar coincidiendo con la potencia y por eso hay que eso desestabilizar o la frecuencia o el voltaje. El sistema de TAP te permite simular o te permite diseñar cuál es ese deslastre de carga para poder sostener la generación sin que le afecte la frecuencia o el voltaje a raíz de que desconecta cargas eléctricas. En el siguiente slide podemos ver también que no solamente no solamente vas a poder realizar lo que es la configuración del controlador, sino que también puedes eh, realizar la configuración de los diferentes sistemas de generación distribuida, lo que se le conocen como los DERs, según las propiedades del fabricante. Bien puedes tener ya en la librería de TAP esos elementos, pero si tienes un nuevo elemento que no esté en la librería, simplemente abres el sistema, en este caso estamos viendo una turbina de viento, o sea, una turbina eólica, que le puedo configurar todos los parámetros que una turbina de estas necesita para la hora del modelado. De esta manera, TAP tiene la información dentro del mismo sistema que te va a permitir considerarlo a la hora de realizar las diferentes simulaciones. Que hablando de simulaciones, luego de que configuras tu red eléctrica, luego de que configuras tu control, y esta es la gran ventaja que tiene TAP, es que no se limita a lo eléctrico y tampoco es un software de simulación de control, sino que toma en cuenta todo el sistema para poder sacar la mejor optimización o la mejor fuente de la verdad, la mejor simulación posible. En la gráfica de la parte superior estamos viendo dos curvas azules, una encima y otra en el medio, donde la que está encima es el comportamiento normal eléctrico de esa microred sin control. Es decir, si pueden ver, hay una parte al inicio de la hora, esto es un periodo de 48 horas. Al inicio hay una inyección negativa, que quiere decir que el solar está inyectando a la red eléctrica, después empieza a aumentar la carga hasta que llega a aproximadamente 8 megawatts. Después vuelve a bajar la carga y se repite el ciclo el día siguiente. En la tabla del medio o en la gráfica del medio podemos ver que las primeras 24 horas es sin controlador, pero las segundas 24 horas ya tiene la acción del controlador donde aprendió el comportamiento eléctrico de la microred. Y aquí podemos ver que se limita la inyección a 0%, es decir, no hay inyección negativa. Uno de los requisitos más comunes que se necesita a la hora de instalar una microred es que no haya inyección negativa, específicamente porque puede desestabilizar la red. Y a la vez en la parte de abajo podemos ver el comportamiento de ambas baterías que hablábamos anteriormente. Básicamente el sistema está tomando la energía del solar, está cargando la batería tanto en el punto de la batería 1 y la batería 2 y después, mediante el arreglo de peak shaving y de tariff management, utiliza batería para compensar la hora pico y también utiliza batería para reducir el pico de 8 megas a 6 megas aproximadamente. ¿Ok? Otro ejemplo que tenemos a la derecha es el PV smoothing. El sistema puede simular también cuando configuro mi controlador para que también haga smoothing de renovables, puede tomar en cuenta en azul, en esta gráfica aquí, estamos viendo el comportamiento de la energía solar, en la que, como ustedes saben, por eso se le llama energía intermitente, porque pasa una nube, hay mayor potencia o menor potencia, y eso afecta a la red eléctrica. O sea, la intermitencia y la generación brusca o desacelerada afecta la calidad de la energía del lugar, por lo que podemos utilizar la batería, que está mostrado en color naranja abajo, para hacer el smoothing o el suavizamiento de esta curva de generación para que la planta se vea menos afectada por efectos de intermitencia, ¿no? Y todo esto, aquí el punto importante es, ¿qué pasa si yo simulo? ¿Qué pasa si el resultado no es el que yo espero? Simplemente modifico mi controlador o modifico mi red eléctrica, vuelvo a los estudios y puedo llegar al punto de dimensionamiento que necesito sobre mi sistema de almacenamiento
y a la vez asegurarme que mi coordinación de protecciones, mi ARC flash, mi selectividad y mi código de red, mis armónicos, todo esté alineado para poder garantizar que ese diseño esté correcto. Cuando hablamos acá de simular, estamos hablando de que podemos garantizar que el comportamiento general del sistema, y no mediante un PLC o un análisis de simulación de generación de solar, sino que todo el sistema lo podemos simular en la plataforma. Y no solamente simular el comportamiento en sí, sino que también podemos ver cuáles son las acciones que hace el controlador. Si ven acá, nosotros tenemos un que se le llama un Transient Stability Simulator, que lo que hace es, voy a simular, por ejemplo, que desconecto la red eléctrica. En la tablita de la derecha puedo ver los pasos específicos que hizo el controlador en cada uno de los diferentes elementos cuando simulo que me desconecto de la red eléctrica a raíz de una falla. Ahí podemos ver algunos casos en donde le estoy simulando condiciones a la microred y veo cómo la microred responde. En este caso, abrió el breaker del sistema principal, puso la batería en modo grid forming, descargó cargas, o sea, deslastró cargas, disculpen, deslastró cargas para poder mantener la generación optimizada porque el sistema mide la capacidad y entiende la capacidad que tengo de generación en ese momento y evalúa entonces cuáles cargas y cuántas cargas tienen que salir para poder sostener la frecuencia y entra entonces la batería a modo de grid forming. Esto es un análisis muy interesante porque te permite ver cómo el controlador realmente va a funcionar en un mundo real. Entonces aquí lo simulas y después pasas al siguiente escenario, ¿no? Si Vale, quieres Marco. pasas. Sí, y esto justamente nos lleva a lo fácil de configurar de lo que nos ha sido mostrando, porque ha sido muy visible, lo cual creo que nos permite ver lo fácil que es ir configurando, ¿no? Aquí lo que vemos es el gemelo digital de la microred en NetApp, el modelo eléctrico y el modelo del controlador, ¿vale? Aquí ambos se van a descargar directamente al controlador físico, que luego se va a conectar al sistema eléctrico real. De esta forma vamos a poder validar en operación si el sistema cumple con las funcionalidades esperadas y ajustar la estrategia de control si es necesario. Y aquí es súper importante mencionar que todo esto es a través de un solo clic, ¿no? Que aquí vemos en la pantalla que dice deploy, ¿no? Esto va a generar el archivo de control que se envía automáticamente al hardware sin necesidad de un tercero, ¿no? Ya no hay pérdida de tiempo ni de recursos, ¿no? Entonces, esta importancia de aquí, ya, aquí de la configuración del hardware, ¿no? Donde realmente vamos a ver el valor del enfoque basado en un gemelo digital, ¿no? Ya una vez que ya tenemos el diseño, la simulación y los estudios listos, el siguiente paso tradicionalmente sería programar el controlador, pero aquí es donde TAP cambia completamente la jugada. Con esta plataforma, lo que vamos a poder hacer es configurar el hardware del controlador prácticamente, como dije, con el clic de un deploy. ¿Por qué? Porque el controlador va a tomar automáticamente toda la información del modelo, la configuración del sistema, los parámetros y las reglas que hemos definido previamente. Y esto va a significar que no vamos a necesitar una programación manual, ya que todo va a estar basado en el mismo modelo del gemelo digital. Además, que creen, el controlador no está viendo componentes aislados, realmente entiende el sistema completo, lo que va a permitir que sea una operación mucho más inteligente y coordina de todos los DERs, ¿no? Entonces, en resumen, pasamos de un proceso complejo y propenso a errores, válgase el comentario, a uno automatizado, rápido y consistente, donde el modelo y la operación están completamente alineados. Entonces, esto va a simplificar la sincronización del modelo, el dimensionamiento, la verificación y la validación. Todo integrado, perdón que lo repita, con un solo clic. Entonces, aquí vamos a contar con el gemelo digital único, que como hemos repetido, pero porque de verdad así es, integra tanto el modelo eléctrico, la mercader, como el modelo del sistema. ¿Y qué va a asegurar todo esto? Coherencia entre lo que se diseña, se simula y se opera.
Entonces, el diseño y la verificación se realizan en el mismo entorno, lo que permite validar estrategias de control y comportamiento eléctrico de forma temprana y continua, reduciendo riesgos. Y aquí empieza algo muy importante. Las pruebas Hardware in the Loop nos van a permitir validar el controlador real contra el modelo eléctrico en tiempo real. ¿Y esto qué va a reducir? Va a reducir significativamente el tiempo de programación y minimizando sorpresas durante la puesta en marcha, ¿no? El Hardware in the Loop es como, yo les hablo aquí como un simulador de vuelo. El piloto y los controles son reales, pero el avión y el entorno están simulados. Entonces vamos a poder probar maniobras críticas sin riesgo. En una microgrid, el piloto sería nuestro controlador en microgrid, el avión sería la microgrid y las maniobras, las estrategias de control. Entonces, todo esto significa que antes de ir a campo vamos a poder hacernos y probar preguntas como, ¿qué pasa si pierdo la red de manera súbita? ¿Qué pasa si la solar cae rápido? ¿Qué pasa si la carga sube más de lo esperado? El de lastre, como comentaba Marco, actúa como esperamos. La transición a isla es estable. Entonces, en este hardware, ¿no? Este controlador, vamos a contar con una interfaz web desde la cual vamos a poder validar la operación. Aquí es bien importante decir si lo que simulamos inicialmente no cumple con lo que esperábamos o si durante la operación real no se están obteniendo los resultados deseados, simplemente regresamos al software, ¿no? Y ahí es donde vamos a poder cargar los datos del sistema ya operando, modelar los ajustes necesarios en la estrategia de control. Entonces, por ejemplo, podemos modificar la potencia reactiva máxima de salida y volver a simular utilizando los mismos escenarios que ya habíamos ejecutado previamente en etapa. Si los resultados son satisfactorios, ya no va a ser necesario hacer un nuevo deploy completo. Vamos únicamente a realizar un update, lo cual ¿qué va a hacer? Va a agilizar la implementación de los cambios, ¿no? Que aquí decimos que la única constante, ¿cuál es en un proyecto? El cambio. Entonces, nos va a permitir también generar archivos en tiempo real. Vamos a poder tener la potencia activa, reactiva, factor de potencia, forecast de temperatura, de velocidad, viento. En base a todos estos tipos de archivos, vamos a poder calcular un sinfín de condiciones, Marco. Gracias, Clara. Bueno, resumiendo un poco porque estamos ya en la parte final de la integración, es que cuando hablamos de gemelo digital, tenemos una única plataforma que te permite reducir los costos de las, bueno, tanto de diseño como de pruebas y de cambios, ¿ok? Desde el diseño podemos tener ahorros, ya que tenemos una única plataforma que te permite integrar la parte eléctrica, el comportamiento eléctrico y la parte de control a través de funciones preprogramadas y precargadas, ¿no? Un análisis mucho más rápido, un análisis que te permite realizar simulaciones, permite verificar que el tamaño de tus DERs, el tamaño de tu batería, de tu solar, está de la forma adecuada, donde puedo plotear, donde puedo graficar el comportamiento, donde puedo verificar que mis protecciones estén adecuadas, que mi cortocircuito esté adecuado, que cumplo con la normativa, que cumplo con la NEC, que cumplo con en sí cualquier normativa en América Latina y que me permite entonces simular también comportamientos, que mis costos, que mi sistema realmente está entregando la cantidad de energía que estoy planeando, que mi estudio de factibilidad realmente puede ser validado. Después paso a un tema de validación y cómo, como ya tengo el diseño y como ya está hecho la plataforma en el modelo ETAP, simplemente puedo llegar y descargarla, como mencionaba Clara hace unos minutos, la descargo en el controlador, no hay programación, no hay lenguaje complejo, no es una única persona la que sabe qué fue lo que hizo en ese PLC o en ese controlador, sino que está el gemelo digital que todo el mundo entiende, que todo el mundo puede revisar, que todas las, tanto operaciones como proyectos, como cualquiera de los diferentes elementos puede verificar. Y por último, si hay una modificación que tienes que agregar una línea nueva, que vas a agregar más solar,
que vas a quitar esta línea y la vas a poner en otra subestación, que vas a tener que hacer una modificación en el sistema de almacenamiento de baterías. Simplemente te vas al diseño, haces el cambio, configuras y repites el proceso, simulas que esté bien, simula que hace lo que quieres que hacer y simplemente luego descargas. No tienes que llamar a un programador para que te haga un diferente diagrama de escalera, para poder incluir las nuevas condiciones, para poder, o sea, todo esto representa tiempo, te representa dinero y más que nada te da un sistema que te permite verificar que lo que estás planeando tener es lo que vas a tener realmente. Esa es la gran ventaja de tener un sistema en una plataforma que te da desde el diseño, la simulación, la configuración, las pruebas y la operación en una única plataforma basada en gemelo digital. Y no solamente estamos hablando de que hablamos para una única microred. ¿Qué pasa cuando tienes diferentes sistemas? Por ejemplo, las empresas que tienen sistemas de PPAs, o sea, que están haciendo cobros, que están diseñando microredes para diferentes usuarios, pues simplemente tienes todos tus proyectos en una única plataforma, o sea, la misma plataforma nada más que con varios proyectos, y los vas descargando en cada uno de los elementos o las microredes que necesites tanto microredes como sistemas de generación pura, como sistema solar, es el mismo principio. O sea, tenemos las mismas soluciones, es simplemente un cambio en el controlador, pero aplican todas las vistas que hemos visto anteriormente. Aplica todo el diseño, todas las simulaciones, las protecciones, el cortocircuito, ArFlash DC, estudios en DC, etcétera, etcétera, que lo podemos tener aquí multiplicado y conectado en una única plataforma de o más bien de visualización que está centralizada. Esto es una de las posibles opciones que tienen también el sistema, que no solamente es un controlador aislado, sino que también se puede comunicar con escadas eléctricos como el iSCADA de ITAP o eventualmente con escadas de terceros, ya que somos agnósticos, pero podemos recolectar la información en sitio y llevarla a un centro de operación para monitorear o reconfigurar inclusive algunas de las variables eléctricas. Podemos tener acceso directo a todas las variables que tiene el sistema de control, o sea, el controlador de microgrid, y revisar que todo esté de acuerdo con lo que nosotros necesitamos, que tengo que cobrar, que tengo que ver si cumplo con el factor de potencia, que le puedo dar servicios adicionales, lo puedes hacer a través de la plataforma de ETAP en la parte de generación y en la parte de visualización. Y cerrando un poco con los temas de las ofertas en sí de controladores de ITAP, hablábamos del tema de microredes, pero les quiero comentar que también en la nueva regulación también existe los esquemas nuevos mixtos o público-privados en los que va a haber mayor cantidad de plantas de energía renovable, pero con la condición de que va a haber un respaldo de la misma, típicamente una batería de más o menos un 30% de respaldo de toda la generación. Esto hace que un controlador sencillo se vea un poco limitado, ya que necesita entender también cómo esa batería va a entrar en el contexto de esta generación hacia la red eléctrica para cumplir con código de red. Nuestro controlador, junto con la plataforma de TAP, como hablamos, hace exactamente lo mismo que vimos con el controlador de microgrid. Podemos simular los eventos, diseñamos nuestra red, diseñamos el punto de conexión, ponemos las reglas, podemos pedirle que haga también acciones específicas como control de potencia activa, control de potencia reactiva, mejorar en sí el perfil de calidad de energía en el punto de conexión y muchas otras opciones. Esto quiere decir que no solamente nos limitamos al tema de microredes, sino que también podemos aplicar este mismo principio en centrales eléctricas bajo los nuevos requisitos de CFE y de la CNE. Por último, quisiera comentarles que a pesar de que hablamos mucho de diseño y de crear una microred nueva y de realizar todo nuevo, también tenemos herramientas que permiten simplificar la obtención de datos desde el sitio. La ETAP App es una aplicación que puedes descargar en tu plataforma, en tu tablet o inclusive en tu celular y con ellas tienes acceso al modelo digital y puedes ir modificando en tiempo real con
lo que vas viendo en sitio. Esto es especialmente útil cuando tienes una instalación grande o cuando tienes una instalación distribuida en la que necesitas saber si el calibre del cable está correcto, si los datos de la placa de ese transformador son los que yo tengo en mi sistema. Y para no llevar una tableta o una página donde va recolectando a alguien propenso a errores, la información simplemente va colocando dentro de su sistema, va haciendo la modificación en su gemelo digital. Y no solo eso, sino que también puede tomar fotos de cuál es el evento, dónde está ubicado en el GPS. También, como es una plataforma que está basada, o sea, es decir, la ETAP app se conecta a través de la nube hacia el modelo digital, tiene la facilidad de que puede estar con solamente tener internet, un chip GPS o lo que sea. Tienes acceso al gemelo digital y puedes irlo modificando directamente desde la misma tablet. Esto, por supuesto, con ciberseguridad, por supuesto, para poder evitar cualquier tipo de issue en la parte de cybersecurity. Y otro punto importante es que al ser una tablet te permite hacer todas las funcionalidades de la tablet, de Smart Touch, de utilizar, hacer zoom con los dos dedos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quieres pasas? Claro. Claro que sí, Marco. Pues sí, son herramientas que fortalecen y refuerzan, ¿no? Todo lo que hemos venido platicando y que lo que hablamos una vez más es de reducir tiempo, ¿no? Y aquí, pues bueno, de redondeando un poquito y ya entrando a la recta final, pues resolvemos los desafíos de la industria energética, hablamos de un ciclo de vida unificado, ¿no? En todo el sistema eléctrico. ¿Y con qué? Pues con nuestra plataforma integral, ¿no? Durante todo el proyecto. Es una fuente única que no vamos a tener que estar batallando con diferentes y unificar diferentes desde criterios, ¿no? Y diferentes herramientas. Una ingeniería de integración multidisciplinaria que vamos a ahorrar hasta un 40% del diseño hasta la operación y el mantenimiento, poner puesta en marcha y entrega del proyecto sin interrupciones, sin esas sorpresas, ¿no? Y una operación y mantenimiento digital unificados, ¿no? Entonces, ya concretando un poquito de todo lo que hemos compartido el día de hoy, pues agregar, ¿no? Nuestras soluciones, nosotros le llamamos el journey, porque de verdad los vamos a poder ir acompañando dependiendo las diferentes etapas y fases en las que ustedes generen un proyecto con nuestra etapa, con nuestro Power Simulator, ¿no? Va a ser el inicio del viaje con nuestro gemelo digital, el modelado y los estudios eléctricos. Vamos a poder ir avanzando con nuestros controladores, en donde vamos a gestionar esa generación de almacenaje, como lo hemos venido viendo en el webinar del día de hoy, diferentes modos de operación con nuestro Power Simulator and Monitoring System, ¿no? Que aquí ya hablamos de un tiempo real en donde vamos a estar monitoreando, vamos a poder agregar alarmas, eventos, vamos a comprender tendencias, vamos a poder ver históricos, tomar decisiones inteligentes, ¿no? El Simulate Before Operate, el qué pasaría si es maravilloso, ¿no? Poder adelantarnos y generar el escenario ideal, ¿no? Como compartías, Marco, vamos a poder integrar nuestros escadas, ¿no? Para tener ya la visualización de esos datos, ¿no? Vamos a poder contar con también nuestra solución de load sharing, ¿no? Que vamos a poder aquí detectar frecuencias, sobrecargas, pérdidas de generación, el tema de las descargas, ¿no? Vamos a poder darles prioridad, secuencia, tiempo, nuestra solución de eProtect, ¿no? Que va a estar muy alineada al tema de coordinación de nuestros estudios con cortocircuito, coordinación y protecciones, curvas de tiempo, la configuración y sobre todo validación de los relés de protección, los fusibles, los interruptores, todo esto en integración con datos reales, ¿no? Y nuestro AGC, que nos va a permitir mantener frecuencias, vamos a poder hacer el balance de generación contra demanda, regular la potencia activa, aplicar rampas y prioridades. Y bueno, se fueron los dos juntos, el EMS y el OTS, que son otras dos soluciones que también nos van a permitir el EMS monitorear también cargas y flujos, optimizar costos de energía, despachar, ¿no? Y sobre todo integrar las diferentes. Aquí, perdona, Adelante. Clara, nada más pues enfatizando, ¿no? O sea, Microgrid que vimos hoy
El inicio del viaje siempre va a empezar con el gemelo digital, pero al nosotros ser una plataforma única, podemos tener con el gemelo digital, se pueden ir agregando más y más funcionalidades que venía explicando Clara, referente a sistemas de simulación predictiva, de cargas críticas, de poder revisar que mis relevadores en sitio coincidan con mi estudio de protección, de poder entrenar a mis operadores, de poder descargar las cargas según, deslastrar las cargas según sus prioridades, etcétera, etcétera. Hay un amplio abanico que a raíz del inicio del journey, que es el gemelo digital, te permite ir agregando más y más elementos modulares y agnósticos como ITAP tienen en su portafolio. Totalmente de acuerdo, Marco. Y pues complementando nuestra oferta en México, pues es obviamente empezando con ese journey que hablábamos de nuestro Power Simulator y en tiempo real, pero también contamos con los servicios de consultoría, ¿no? El acompañamiento con nuestro grupo de excelencia y vamos a poder hacer ejecución y análisis de estudios eléctricos desde básicos hasta complejos y nuestros servicios de ingeniería, ¿no? Con ese grupo de ingeniería vamos a poder generar la generación de propuestas técnicas con alcances diferentes, ¿no? Como decíamos, la única constante es el cambio y vamos a poder también tener suministro de software, de hardware, pruebas, ¿no? Puestas en marcha, entrenamientos, ¿no? Ahí tenemos nuestra web, que ahorita les voy a poner el código QR, Marco, es una una web súper bien hecha porque de verdad, métanse, hay información súper de valor, ¿no? Y por obviamente, pues quedamos a sus órdenes. Voy a poner ahorita también al final y les va a llegar la grabación con nuestros datos para quedar a sus órdenes para cualquier avance de información que les haya hecho clic, sentido y cómo podemos reforzarles, ¿no? Entonces, pues llegamos al tiempo, Marco. Nos ponemos a disposición de ustedes ante cualquier información o duda que tengan. Muchísimas gracias nuevamente, gracias Clara, y que pasen todos un excelente día y semana. Gracias, hasta pronto. No se pierdan los siguientes webinars. Así es.